Hola a todos, bienvenidos a una nueva cápsula en Práctica Test. ¿Ya viste la cápsula de distancia de frenado, de distancia de reacción, de distancia de detención? Bueno, entonces ahora veremos qué pasa si tú aumentas la velocidad, si doblas la velocidad o si la triplicas. Y para ello te habíamos enseñado las fórmulas simples, multiplicar por 3 para reacción y multiplicar por 5 para la distancia de frenado, pero ahora tendremos que usar una fórmula un poquito más desafiante para la distancia de frenado, que es la fórmula que consiste en al cuadrado, dividir por 180 y multiplicar por 100. Pero no te preocupes que ya tenemos los cálculos realizados. Fíjate bien, ¿qué ocurriría a 40 kilómetros por hora? Multiplicaría la primera cifra, que es 4 por 3 para calcular la distancia de reacción. Está en verde, nuestra R, reacción. Entonces yo digo 4 por 3, 12 metros. Bien, es lo que avanza el vehículo mientras yo reacciono. Luego, la distancia de frenado, está este cálculo, 4 por 4 dividido 180 multiplicado por 100, me da un aproximado de 9 metros. Y la suma de ambos me da 21 metros. Entonces, distancia de reacción a 40 kilómetros por hora, 12 metros, distancia de frenado, 9 metros. Total de detención, 21 metros. Hago el mismo ejercicio a 80 kilómetros por hora. Sacamos los mismos cálculos, multiplicando por 3 en reacción, la fórmula completa para el frenado y me da 36 metros. Si yo sumo ambas, la detención es de 60 metros. Si vuelvo a realizar el cálculo a 120 kilómetros por hora, el mismo ejemplo, pero ahora tomando el 12, ¿cierto? Porque es 120, entonces digo 12 por 3, hago la fórmula con el 12, me da 80, y sumo ambos y me da 116 metros. Pero aquí viene el tema complicado y el tema de esta cápsula, lo que todos han pedido. ¿Qué pasa si aumento la velocidad? Si la aumento al doble, si triplico la velocidad, según lo que dice el libro del nuevo conductor. ¿Qué es lo que dice el libro del nuevo conductor? Dice la siguiente frase que podría complicar a cualquiera o podría incluso confundir a un matemático, porque podría criticarlo a este matemático. Fíjense bien, la distancia de frenado, no la de reacción, ni tampoco la de detención, la de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Sin complicarnos, con analizarlo matemáticamente, nos vamos a la traducción rápidamente. Esto significa que el aumento de la velocidad al doble es 2, aumente al doble, y dice al cuadrado, o sea, 2 elevado a 2. Yo resuelvo, 2 por 2 me da 4. Y la traducción, para no olvidarlo, es que la distancia de frenado aumenta 4 veces cuando yo aumento la velocidad al doble. Bien, hasta ahí. ¿Qué pasaría si aumento la velocidad al triple? Si yo aumento la velocidad al triple, estoy hablando de 3 elevado a 3 al cubo. Entonces digo 3 por 3, 9. O sea, si yo aumento la velocidad 3 veces, tendría que aumentar la distancia de frenado 9 veces. Vamos a ver ahora cómo se resume eso, y esta es la slide más importante. Cuando aumento la velocidad al doble, la reacción multiplico por 2, simplemente se dobla. Cuando aumento al triple, la reacción se multiplica por 3. Eso es lo que no nos dicen. ¿Cuánto aumenta la distancia de reacción? La distancia de reacción, que es en un segundo, si yo voy a 40 kilómetros por hora, y ahora aumento a 80, va a aumentar simplemente al doble, así que no es difícil. Pero la distancia de frenado es la que lleva esta potencia. Entonces yo digo, cuando la distancia de frenado aumenta al doble, multiplico por 4. Cuando aumenta al triple, multiplico por 9. Y vamos a revisar todo el ejemplo anterior. Partimos con 40 kilómetros por hora, aumentamos al doble, que es 80, y al triple, que es 120. Veamos si resulta y lo comprobamos, y veamos esta tabla. Fíjense en 40 kilómetros por hora. La reacción son 12, que era 3 por 4. El frenado es 9 metros, que era toda la fórmula. ¿Recuerdan la fórmula? 4 por 4 dividido en 180 multiplicado por 100 y me da un aproximado de 9 metros. Sumo y me da una detención de 21 metros. Miren ahora al aumentar al doble sin hacer la fórmula anterior, sino que multiplicando por 2 en la reacción, 24, multiplicando por 4 en el frenado. ¿Por qué por 4? Porque era 2 elevado a 2. Me da 60, igual que en la fórmula anterior. Vuelvan el video atrás y lo van a poder ver. Y fíjense a 120, que es triplicar la velocidad a 40 kilómetros por hora. Esto significa multiplicar 12 por 3 al inicio, ¿cierto? Porque es la distancia de reacción, muy fácil. La distancia de frenado es 9 por 9. ¿Por qué por 9? Porque era 3 elevado a 3. Eso me da 81 metros. Si yo lo sumo, 36 más 81 son 117. Si vuelvo atrás voy a ver que son 116. Hay una diferencia de 1 metro solo por decimales. Entonces, no lo olviden, recuerden, al doblar la velocidad,
la distancia de reacción se dobla, aumenta el doble, ¿cierto? Por eso multiplico por 2. Si la triplico, multiplico por 3. Fácil la distancia de reacción. Pero la distancia de frenado aumenta con potencias. Entonces el doble es 2 elevado a 2. Eso me da 4. Y el triple es 3 elevado a 3. Eso me da 9. Aumenta 9 veces. Bien, no lo olviden. Para que podamos comprenderlo, esto es una cápsula rápida, ¿cierto? Para que podamos entenderlo de la forma que mejor nos acomode a cada uno, te dejamos en los comentarios una clase completa con toda la experiencia de nuestra voz, de la experiencia del profesor Julio. Te dejamos a nuestro profesor experto, líder, profesor Jaime, que lo explica de otra forma en la misma carretera. Y también te dejamos 3 artículos que escribí especialmente para aquellos que les gustan las matemáticas y quieren llegar a esta explicación del por qué ocupo estos números y cómo se calcula. Además, te dejamos una pregunta de desafío para que puedas leer la explicación y comprender cómo podrías acercarte a esta solución. Así es que no lo olvides, aumentar la velocidad tiene que ser de esta forma y te invitamos a seguir descubriendo esto y mucho más en practicatest.cl. Nos vemos en la siguiente cápsula.